Dios les bendiga. Tenemos un Dios invencible. Y hoy vamos a escuchar su palabra con mucha atención y vamos al libro de Apocalipsis 12, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ponte en guardia. Es un tiempo que debemos de estar en guardia, a la defensiva y a la ofensiva si es necesario, ¿verdad? Porque el diablo ha descendido a vosotros, dice, a nosotros, ¿verdad? Con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra personas, contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los demonios. Y nosotros tenemos que ponernos en guardia, porque esto no es una broma. Tenemos esa lucha con nuestros adversarios, con las tinieblas, con los demonios, con el diablo, y ellos, estas multitudes, ¿verdad?, de las tinieblas, trabajan para llevarnos al infierno. Ese es su propósito, ese es su trabajo, de llevarnos al infierno. Es engañador, no duerme, él solamente está tramando el mal para acabar con el pueblo de Dios. ¿Por qué digo con el pueblo de Dios? Porque los que no son pueblo de Dios estamos en sus manos. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos a la voluntad del diablo, sin saberlo. Gracias al Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario y nos salvó y nos sacó del reino de las tinieblas a su reino de luz, a su reino admirable. ¿Y qué vamos a querer volver a ese reino del diablo? Para nada, ¿verdad? Primera de Pedro 5, del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces tenemos que estar sobrios, ¿sí?, en nuestros 5 sentidos. Si eres una persona que te gusta el alcohol o las drogas, hoy Dios te está diciendo: olvídate de eso, tienes que estar sobrio, tienes que estar en tus 5 sentidos. Y tienes que velar en oración, tienes que estar buscando a Dios, ¿verdad? Ya deja esa vida de pecado, cualquiera que sea el pecado, no lo que acabo de mencionar solamente, sino todo pecado que nos entenebrece los pensamientos, los sentidos, la mente donde tiene que habitar Cristo, está entenebrecida porque vivimos a la voluntad y a merced de las tinieblas y del diablo. Sed sobrios y velad, ¿verdad? Tenemos que estar en oración. Jesús siempre que dijo, estén velando, estén buscando mi rostro, estén orando, ¿verdad? Y tenemos que estar en guardia. Velar es orar, es interceder, es madrugar por las mañanas, estar buscando a Dios antes que buscar todas las demás cosas que buscamos todos los días, ¿verdad? Antes de salir a desayunar, al trabajo, tenemos que buscar a Dios y encomendar nuestras vidas y las de nuestras familias en las manos de Dios. Debemos leer la palabra de Dios, que es Dios mismo, nos inunda de Él, aprendemos a ser más como Él y aprendemos a andar en ese camino llamado de santidad, ¿verdad? Sin el cual nadie verá al Señor. Y debemos de estar adorándole, honrándole con una vida de obediencia, de justicia, de santidad, de consagración a Él, de adoración a Él. Esto es tener una intimidad con Dios, pasar tiempo con Dios, una amistad con Dios. Esa intimidad con Dios es lo que necesitamos, porque Dios, buscando su presencia, es ese lugar, ese secreto, es ese lugar mejor y 1000 veces mejor que un búnker. Cuando venga ese juicio estaremos bien guardados por haber estado buscando con tiempo la presencia de Dios. No vamos a querer hacerlo a la misma hora,
¿verdad? Y no va a tener validez, no va a ser eficaz en esa hora buscarlo, cuando que nos habló con tiempo de anticipación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a alguien que devorar. Imagínate un león rugiente, está rugiendo muerto de hambre, ¿verdad? Y es un león espiritual que si nosotros no nos damos cuenta, si nosotros no estamos con Dios, si estamos con Dios tenemos discernimiento, sensibilidad a la voz de Dios y a su presencia, y sensibilidad a las tinieblas, a lo que no es de Dios, para reprobarlas, rechazarlas, deshacernos de ellas inmediatamente. Para eso recibimos esos dones, pero solamente cuando estamos en Dios. Necesitamos estar con Dios para ser librados de ese león rugiente que nos quiere devorar y llevarnos con él al infierno, y después de ahí al lago de fuego eterno, donde será consumido por la eternidad, ¿verdad? Porque Él no se quiere ir solo, Él se quiere llevar a todos aquellos descuidados aún de su misma vida espiritual, ¿verdad? Tenemos que estar sobrios, velando, porque el diablo no vela, él no duerme, Él está viendo todas las maneras de llevarse a todos aquellos que no queremos obedecer a Dios. Y bueno, sí queremos. Por eso es que estamos viendo este mensaje, escuchando. Y dice a la palabra de Dios: al cual resistid firmes en la fe. Una manera de resistir al diablo no es reprendiéndolo, no es echándolo fuera, no es maldiciéndolo, no es diciéndole palabrotas, ¿verdad? Una persona me decía: yo oí que se movían unas cosas ahí en mi cuarto y yo estaba sola, dijo esa mujer, y se me empezaron a parar todos los vellitos de mi cuerpo y supe que era un demonio que estaba ahí, pero le empecé a decir unas palabrotas, ¿verdad? Lo empezó a ofender. No hagas esto, de esa manera no se resiste al diablo. La única y eficaz manera de resistir al diablo es estar firmes en la fe de Jesucristo, estar firmes en la palabra de Dios, esta palabra inconmovible, esta palabra eterna, esta palabra que está viva, esta palabra que es verdad, esta palabra que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, y solamente está allí para enseñarnos el camino aún de la vida eterna, ¿verdad? El camino de victoria en este mundo, mientras estamos en él. Y eso es lo que debemos de estar haciendo. Eso es lo que resiste al diablo. No hables con él, no tienes que reprenderlo, no tienes que decirle nada, simplemente vive obedeciendo esta palabra, vive obedeciendo al Señor. Tómate de la mano del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y nos guía todos los días a la verdad. Entonces tómate de él y no vas a perder. Aquel va a tener que huir, ¿verdad? De nosotros. No le queda otra, porque no puede con nosotros, porque ya nos hemos resuelto, ya hemos resuelto nuestro corazón, ya nos hemos rendido a Dios, ya no nos movemos de atrás para atrás, ya no volveremos a ser los que éramos antes, ya queremos ser solo de Cristo. Entonces Él va a huir. Y no le dijimos nada, no lo reprendimos, no le dijimos nada, solo hicimos la voluntad de Dios, manteniéndonos firmes en la fe. Esta es la fe, ¿verdad? Ahí está nuestra fe fundada en la palabra maravillosa de Dios. Dice: el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo está el ataque. Todo mundo debemos de ponernos en guardia, todo mundo debemos de buscar a Jesucristo, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que Jesucristo ya está a la puerta y Él le queda poco tiempo. Y se quiere llevar a todos los incautos, a los descuidados, a los desobedientes, a los de corazón endurecido, que no somos ni tú ni yo. Si estás viendo este video es porque Dios te ha planeado cambiar tu vida y tú te estás quedando para recibir esa bendición. Santiago 4, 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que andar en su voluntad. Todos los días tenemos que estar cuidando de nuestra propia vida espiritual. Estamos más atentos en la vida espiritual de otros y descuidamos la nuestra. Es tiempo de cuidar la nuestra
Y si puedes, cuídala de otros, como lo son tus hijos, tu familia, las personas más cercanas a ti. Cuida dando el ejemplo, dando el testimonio, cómo te sometes a esa voluntad de Dios para que ellos te imiten, porque ellos necesitan ver algo que les inspire, algo que ellos puedan ver que han sido transformados por Cristo. Y ese debes de ser tú, debo de ser yo, ¿verdad? Eso es nuestra manera de evangelizar en nuestros hogares, que ellos vean que realmente Cristo hace un cambio, transformación, para que ellos sepan y se acerquen de igual manera y sean transformados y crean. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el diablo va a huir sin que le digas palabra alguna. Va a huir, hasta te va a tener miedo, porque en cuanto más obedeces a Dios, más viene sobre ti la presencia de Dios, porque estás siendo cada día más como Él. Entonces el diablo ya no te ve a ti, ya ve a Dios en tu vida y huye, y huye. Si estamos en pecado, Él no puede tomar lugar pleno en tu vida, y entonces tenemos ataques, porque tenemos puertas abiertas donde dejamos entrar un pecadito por aquí, otro pecadito por aquí, un dardito por aquí, otro dardito, y entonces son lugares que legítimamente, legalmente puede entrar el diablo a tu vida. Y cuando entra, olvídate, tenemos que estar obedeciendo a Dios, someternos a Dios por causa del tiempo que estamos viviendo, esperando al Señor Jesucristo en su segunda venida. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que buscar la presencia de Dios en todo lo que acabo de mencionar. Pon alabanzas, ten tiempo de adoración a Dios. Si estás nuevamente en confinamiento, si tienes bastante tiempo de sobra, no lo ocupes, no lo malgastes en otras cosas. Redime el tiempo buscando a Dios, buscando su presencia, y pon tus alabanzas y invita a tu familia, lean la palabra de Dios juntos, doblen sus rodillas juntos. Es tiempo de estar buscando a Dios, porque tú creas una atmósfera, creas una habitación cuando buscas a Dios y le dices, esta es tu casa, y constantemente lo estás haciendo. Él viene y te cubre con tu casa, te cubre con tu familia, hasta con tus muebles, con tus sueños, con tus planes, te cubre, ¿verdad? A veces sin que se lo pidamos, pero tú lo atrajiste por buscar su preciosa presencia todo el tiempo. Es tiempo de buscar su presencia todo el tiempo. Acercaos a Dios, busca la presencia de Dios, hazla venir a tu vida, a tu familia, enseña a los que estén dependiendo solo de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Esto va a ser una vida maravillosa. Aparte de que estamos creando ese ambiente, esa atmósfera, esa protección, porque Dios viene a estar con nosotros. Aparte de eso, nuestra vida va a ser bendecida en todas sus áreas. Va a ser bendecida y vamos a ser prosperados aún en medio de tiempos difíciles y malos. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es muy peligroso en este tiempo estar en pecado. Es muy peligroso. Porque si no estás oyendo de Cristo, te vas a perder eternamente. Es muy peligroso jugar con nuestra vida espiritual, jugar con nuestra vida eterna. Es muy peligroso. Dice, pecadores, limpiad las manos. Si estás en pecado, no me importa cuál pecado sea, una mentirita o un homicidio, un asesinato, etcétera. Podemos mencionar todo eso. No importa el pecado, tienes que salir, limpia tus manos de estar trabajando para el pecado. Y dice, vuélvete, aquellos que son de doble ánimo, tantito con el Señor y tantito en el pecado, tantito con Dios y tantito en lo que a Dios le desagrada. No podemos ser así porque somos vulnerables al diablo. ¿Sí? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, tantito y tantito, ¿verdad? Esa tibieza, Él los vomita de su boca, dice la palabra de Dios. Dice, purificad vuestros corazones. Es un tiempo de estar viendo por nuestra vida espiritual, es un tiempo de que tengamos una oración constante, porque Dios nos limpia y nos enseña a vivir en pureza de corazón, amándolo solo a Él y amando su palabra y poniéndola por obra cada instante de nuestra vida. Esto no es gravoso, esto no es molestia, esto es maravilloso, esto es delicioso, esta es una vida bella, y ya lo predicamos anteriormente. Segunda de Pedro 2, 9 al 11, dice así, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguen la carne.
andando en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, o sea, Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal contra las potestades que son superiores a nosotros, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Verdad? Sabe librar el Señor de tentación a los piadosos. Si estamos buscando a Dios, si estamos buscando que nuestra vida sea limpia, ¿verdad? Él nos va a ayudar para ser librados de lo que viene. Viene la ira, dice, pero va a reservar a los injustos, a los que no quieren vivir en justicia, en obediencia total, para ser castigados en el día del juicio. Y ese juicio se acerca. Es un día grande, es el día del Señor. Él viene. Y viene con juicio y retribución. Y dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, en los deseos de la carne, amados, salgan de ahí prontamente, suelten todos esos deseos que a Dios no le agrada, dice, andan en concupiscencias, en esa vida inmunda que a Dios no le agrada. Y que no van a poder ser salvos, antes están siendo reservados por Dios mismo para ese día del juicio. Dice, y contumaces, y fíjense, no temen decir mal contra las potestades superiores, como esas personas que le digo, que se puso a hablar contra los demonios y ofenderlos, y ella creyó que los dañaba. ¿Verdad? Hacer eso es una ignorancia total y una aberración terrible, porque no te metas con ellos si no estás con Cristo. ¿Sabes? Podemos reprender los demonios, dice la palabra de Dios. Alguna vez me dijo una mujer, estábamos terminando el servicio y llegó y me dijo, ¿usted es la pastora fulana de tal? Sí, dicen que usted ora por los enfermos y que echa demonios, pues se los echa el Señor a través de este vaso. Pues vaya a ver a mi hija que tiene 5 días que está endemoniada, dice. Está poseída, vaya por favor, porque no podemos soltarla, dice, mi esposo está sobre de ella y su esposo de ella, para que la sometan. Dijimos, no hombre, pues ya esta noche y tantos días sin comer, y vamos a ver esa mujer. Y fui con otras 2 preciosas mujeres a atender a esa joven. Cuando íbamos entrando me acordé, ni ayunamos, ni nos preparamos, nada para echar fuera ese demonio, y ya estamos aquí. Oh, Dios mío, yo he oído que se preparan, era mi primera vez. Entramos a la casa, la mujer está tirada en el suelo, sometida completamente en el suelo boca abajo, su esposo sobre de ella y su papá de ella sobre de ella. Y volteó a vernos y nos ofendió. Sabíamos que no era ella, era el demonio que estaba en ella. Y le dije, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor me dijo varias cosas que fuimos a ver como un procedimiento, ¿verdad? Y entonces dijimos, está bien, las empecé a hacer todo lo que el Señor me dijo, pero lo último que quemó ese demonio es que me dijo el Señor, ¿sabes qué? Ahora alábame. ¿Cómo, Señor? Alábame. Y empezamos a alabar todo lo que hicimos, hasta el Señor me dijo, bautízala, lávale los pies, bueno, varias cosas que me pidió el Señor. Todo eso nos maldecía ella no, ¿verdad? Ella hablaba con su boca, pero era el demonio. Y yo cada vez que hacía lo que Dios me decía, haga de cuenta que le estaba poniendo fuego al demonio, porque hasta parecía que echaba humo por medio de ella, humo, entonces empezamos a orar y les dije a las hermanas que venían con ella, hermanas, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios. Habíamos tenido 3 horas, estábamos terminando en ese momento y empezamos a alabar, Santo, Santo, Santo. Cuando estábamos en ese coro, que fue el que primero se me vino a la mente, la mujer se empezó a retorcer, pero era el demonio. Y cuando acabamos de cantar el coro, cayó, ¿sí? La hicimos cuando despertó, la logramos revivir y di, Cristo es mi Salvador. No podía decirlo, pero lo dijo y fue libre. Dije, oh, qué fácil. Yo había oído que se pasan toda la noche o semanas y ayunando para echar fuera un demonio. La gloria es de Dios, no mía. Pero quiero decirte, ¿a qué voy? Que si tú no estás con el Señor, no te sometas, no te atrevas a ofender a las potestades superiores a ti, porque son más fuertes que tú. Recuerda que estuvieron en el cielo, eran ángeles y tienen una fuerza, pero para perdernos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, mayores que los demonios en fuerza, si los ángeles
no pronuncian maldición contra ellos, porque sabían que al pronunciar una maldición contra ellos están delante de Dios y lo ofenderían primero a Dios. No lo hacen, menos nosotros, no nos atrevamos. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestros cuerpos, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo porque era el único que en la cruz del Calvario pudo vencerlos. Pudo vencerlos y por lo tanto nosotros no debemos de temerles. Si estamos en Cristo, Él pelea por nosotros, Él nos defiende. Pero si no estamos en Cristo, hay un acta, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y los despojó, y a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. ¿Cuál era esa acta? Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás nos acusa día y noche, ¿verdad? De todos nuestros pecados. Creemos que no nos ve. Él anda por todos lados y allí lleva todo lo que hemos pecado, legalmente se lo presenta a Dios, con horario, con palabras específicas que fueran las que dijimos, o los hechos que hicimos. A lo mejor hasta lleva fotografías, no lo sé, pero le lleva todo eso. Y había un acta que estaba contra nosotros. Cristo la venció. ¿Para quién? Para los que estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tienes que venir, porque esa acta está delante de Dios, y Dios sí le va a creer al diablo que anduvo de mentiroso. Aunque es mentiroso, no puede mentir a Dios, y le va a decir: esto hicieron, y Dios va a decir: sí, es cierto. Ese es el engañador, ese es el acusador de los hermanos, ese es el que levanta el acta. Pero Cristo la vino a romper. Necesitas estar en Cristo. Mantente en guardia. Mantente en oración, mantente buscando la presencia de Dios. Procura crear esa habitación, en tu casa, decirle al Señor: eres el rey de esta casa, ven, siéntate en mi casa. Y Él va a venir y vive delante de Él en obediencia todo el tiempo, dentro o fuera de la casa, vive en obediencia, para que Dios vaya creando esa protección, ese cuidado, ese escudo, para que cuando venga el juicio a ti no te va a tocar. Eso está apartado y reservado para los que no quieren nada con Dios. Buscar la presencia de Dios, ponte en guardia, mucha oración, mucha intercesión, mucha adoración, lee mucha Biblia y vive cada día conforme la Biblia nos ha enseñado a vivir. Si tú eres una persona que no conoce a Cristo como su Salvador, hoy recibe a Cristo para que esa acta sea borrada y el Señor te defienda de todo lo que está sucediendo si tú le buscas con todo tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me rindo a ti y te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y cuando vengas, Señor, yo puedo ir contigo por la eternidad y ser librado del juicio que viene. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y si tú eres una persona que conoces a Cristo y estás en pecado, haz esta misma oración. Ahí queda grabada. Hazla, pide perdón. Dios te va a volver a abrazar. Dios te va a lavar con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Vas a ser limpio. De nuevo el acta va a ser borrada. Borrón y cuenta nueva. Con el Señor, con su tierno amor, serás libre de la ira venidera. Hazlo pronto. Y estemos trabajando en esto porque el Señor ya viene. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Thank you.